Para este sistema se van a representar las diferentes fuerzas y vamos a determinar la aceleración del sistema, que está constituido por las tres masas. Entonces vamos a comenzar por representar las fuerzas. Peso de la masa 1, peso de la masa 2, peso de la masa 3, que es vertical. Los tres pesos evidentemente siempre son verticales, aunque esta masa esté sobre el plano inclinado, el peso es vertical hacia abajo, al igual que si está en un plano horizontal o al igual que si está sostenida por un hilo. Después tenemos la tensión del hilo, en sentido opuesto al peso. Tensión opuesto al movimiento, porque este sistema se acelera hacia la derecha. Acá les ponemos tensión 1. Siempre que tenga el mismo hilo es la misma tensión. Llamamos T acá, llamamos T1 acá, porque los módulos son diferentes, pero para un hilo y para otro. Entonces acá tenemos T1. Proyectamos nuestro eje de referencia, eje X y eje de la Y. Proyectamos del vector peso sobre los ejes, que son, el objetivo es poder encontrar las componentes de fuerzas, en este caso la componente del peso. Y después tenemos que esta masa se acelera oblicuo y hacia abajo, por lo cual la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento. La fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento y este no tiene rozamiento. Sucede que podemos empezar por armar las ecuaciones. Sabemos que estamos siempre trabajando con la ley fundamental de la dinámica. Por lo tanto, lo primero que hacemos es determinar la ecuación para determinar el módulo de la fuerza neta. Para este bloque que llamamos 1, tenemos, si se acelera hacia arriba, vertical arriba, es de mayor módulo la tensión. Voy a poner así, ecuación 1, bloque 1, entonces nos queda tensión menos peso de la masa 1 igual a la masa 1 por la aceleración. Caso 2, si se acelera a la derecha, tenemos tensión 1 menos T menos fuerza de roce sobre el 2. Si es positiva, las fuerzas hacia la derecha son negativas hacia la izquierda. Es igual a M2 por A. Y para el cuerpo 3 tenemos la componente del peso en el eje de las X, la tensión 1 y la fuerza de rozamiento. Positivo en este sentido, bueno, negativo en el sentido opuesto. Así que acá nos queda peso en X, o sea, la componente del peso en el eje de las X menos la tensión 1, menos la fuerza de rozamiento cinética, se pone una acá para representar cinética, es igual a la masa 3 por la aceleración. Ahora podemos sustituir vamos a plantear acá arriba tensión menos peso 1, algunos valores que pueda ya voy a ir colocando. La masa 1 es de 2 kilogramos, por lo tanto queda 2 por 9,8, peso SM por G da 19,6 newton, es igual a la masa 1 por la aceleración.
Acá tenemos tensión 1, el módulo, menos tensión T, el módulo, menos la fuerza de rozamiento sobre el bloque 2. Acá tenemos la fuerza normal y acá tenemos la fuerza normal. Cuidado que la fuerza normal es perpendicular al plano de apoyo. Si el plano está horizontal, la fuerza normal es vertical. Normal deriva de perpendicular. Si el plano está inclinado, la fuerza normal también está inclinada, porque tiene que ser la fuerza normal perpendicular al plano. Si hago imaginaria, trazo una línea imaginaria auxiliar, si acá hubo una rotación de 40 grados con respecto a la horizontal, acá hubo una rotación de 40 grados con respecto a la vertical, y por opuesto por el vértice, este punto, acá tenemos 40 grados. Podemos, si queremos, trasladar la componente del peso a este punto de aplicación hacia el extremo de este vector. Nos queda armado el triángulo rectángulo y esta es la componente del peso en el eje X, componente del peso en el eje Y y la hipotenusa, que es el peso. Volviendo a los cálculos, tenemos fuerza de roce 2, podemos calcularla por acá, es el coeficiente cinético por la normal, por lo cual el coeficiente de rozamiento cinético es 0,2 y el estático es 0,4. Siempre el coeficiente estático es mayor que el cinético. En este caso hay movimiento, por lo tanto, de los bloques con respecto al plano, por lo tanto, la palabra cinética se asocia con movimiento, por lo cual voy a usar el coeficiente de rozamiento cinético. Puede ser que nos den los dos coeficientes para analizar si sabemos si usar el cinético o el estático. Siempre que haya movimiento con respecto al plano, de los bloques con respecto al plano, es el coeficiente cinético. Entonces nos queda 0,2 por la normal, que es m por g. La masa es 4 kilogramos. Entonces nos queda 4 por 9,8, 39,2. Y eso multiplicado por 0,2 nos da 7,84 newton. Entonces acá, en lugar de poner fuerza de roce 2, ponemos 7,84. Es igual a la masa 2, que es 4 kilogramos por aceleración. Esperen un poquitito que esto va acá. Esta acá, porque esta es la 1, esta es la 2. Y ahora la ecuación 3. Tenemos la componente del peso en el eje de las X. Es el peso m por g por el seno del ángulo φ, que es el plano de inclinación. La masa 3 es de 7 kilogramos. 7 por 9,8 por el seno de 40 grados. Por lo cual hacemos los cálculos y nos queda 7 por 9,8 por seno de 40 grados, 44 newton. Entonces acá nos queda 44 newton menos la tensión 1, 44 newton menos la tensión 1 menos la fuerza de rozamiento cinético sobre el bloque 3. Quiere decir que la fuerza de rozamiento cinético sobre el bloque 3, por definición, es coeficiente cinético, mu sub k, por la normal. Cuidado una cosita, mu sub k es 0,20, pero la normal en módulo es igual a la componente del peso en el eje de la Y. Se equilibran y se anulan, y en este eje la fuerza neta es nula. La componente del peso en el eje de la Y se determina como el peso
M3 por G por el coseno del ángulo Φ, que es el ángulo de inclinación, que es 40 grados. Entonces nos queda 0,2 por la masa 3, que es 7 kilogramos, por 9,8 por coseno del ángulo del plano inclinado, que es 40 grados, 10,5. O sea que, bueno, todo esto nos da 10,5 newton. Entonces coloco acá 10,5 newton, que es la fuerza de rozamiento cinética que está en esta posición. Entonces acá nos queda igual a la masa 3, que es 7 kilogramos por la aceleración. Ahora lo que hacemos es sumar estas tres ecuaciones. Sumamos estas tres ecuaciones. ¿Para qué? Porque una tensión positiva y negativa se cancelan entre sí, y T1 positiva y T1 negativa se cancelan entre sí, y ni más ni menos que logramos eliminar dos incógnitas y quedó una sola, que es la aceleración. Ahora, del signo de igual para la izquierda tengo que sumar todos los valores. Puedo empezar por el positivo, 44 menos 10,5 newton menos 7,84 menos 19,6. O sea que quedó la componente del peso en el eje de las X menos las fuerzas de roce, que son 3, menos las dos fuerzas de rozamiento. Peso en X, fuerza de roce y fuerza de roce y peso de la masa 1. Entonces esto es igual, ahora sumo esta más esta, pero saco la aceleración de factor común y queda la suma de las masas, masa 1 más masa 2 más masa 3, 7 y 2 son 9 y 4, 13. Entonces, ¿qué implica? Que ahora lo que hay que hacer es 44 menos 10,5 menos 7,84 menos 19,6 dividido 13 y da 0,47 metros por segundo al cuadrado. Ese es el módulo de la aceleración de cada una de las masas. Las direcciones de la aceleración sí son diferentes, porque esta masa se acelera vertical arriba, esta horizontal a la derecha y esta oblicua 40 grados con respecto a la horizontal y hacia abajo, y los 40 grados son en sentido horario.